Ese documento te está engañando, señor, exclamó la hija de la cocinera al empresario. La pequeña, con sus ojos decididos y una confianza inusual para su corta edad, apuntaba con determinación las líneas que el magnate apenas había empezado a examinar. Él, impactado por tal atrevimiento, no logró evitar arrugar la frente y, simultáneamente, experimentar intriga por la certeza con que la menor se expresaba. La biblioteca permanecía en absoluto mutismo. Únicamente se percibía el papel susurrar entre las manos del hombre. La pequeña respiraba alterada, como si hubiera revelado un misterio tan peligroso que no lograba silenciar. El magnate la contempló intensamente y con una voz profunda, pero delicada, le cuestionó. ¿Cómo comprendes algo tan enrevesado? Este documento no es diversión. Ella no vaciló ni un instante. Lo estudié completo. ¿Pretenden estafarte? Aquí ocultaron términos que te obligan a entregar la mitad de todo lo que levantaste. Y también lo camuflaron con expresiones elegantes. No es correcto. ¿Te desean arruinar, papá? Ese papá fue como un trueno que lo impactó. El hombre pestañeó confundido. ¿Qué expresaste? Repitió casi inaudiblemente. La pequeña, con la pureza de quien expresa la realidad, sin medir las repercusiones, mantuvo su vista. Eso es lo que represento, tu hija. Mamá siempre me lo confirmó. El magnate percibió que el ambiente en el cuarto se tornó más denso. Abandonó el documento sobre el escritorio y se apoyó en su asiento, llevándose ambas palmas a la cabeza. Su pensamiento regresó a años anteriores, a un momento que había sepultado en su recuerdo. Una velada efímera, un encuentro con aquella joven cocinera que apenas había iniciado a laborar en su residencia. Jamás consideró que de ese instante pudiera haber brotado una existencia. La menor, al observarlo en quietud, añadió con decisión: «Mamá nunca deseó revelarte nada porque sentía temor. Sentía temor de perder su empleo porque este sitio era lo único que le otorgaba esperanza. Pero yo siempre reconocí que tú eras mi papá y ahora que intentan perjudicarte, no logro permanecer muda». Él la examinaba con admiración, pero también con una dulzura que le desmantelaba las barreras. Existía algo en su vista, en la forma en que examinaba cada expresión que lo hacía recordar a sí mismo cuando era menor. Inquisitivo, inquieto, resuelto, con voz entrecortada preguntó: «¿Estás convencida de lo que estudiaste? Esto no es un relato infantil». La pequeña confirmó sin dudar. «Lo comprendí todo. Soy más inteligente de lo que consideras. Y no me importa si me crees o no. Pero deseo que te protejas. No permitas que te arrebaten lo que construiste con tanto sacrificio». El hombre deglutió y dirigió la mirada al documento. Por primera ocasión notó las heladas escondidas entre los párrafos. Experimentó un estremecimiento recorrerle el cuerpo al pensar que una menor, y no sus juristas de confianza, había descubierto lo que él mismo no había percibido. Se inclinó hacia ella con la voz reducida, casi con pavor a escuchar la respuesta. «¿Tu madre te informó desde cuándo?» «Desde siempre», respondió con naturalidad. «Yo crecí reconociendo que mi papá era un hombre destacado, alguien que no me conocía, pero que algún momento lo haría. Y hoy, ese momento arribó». El empresario cerró los párpados como si necesitara frenar el vendaval en su pensamiento. Los recuerdos lo golpeaban con intensidad. El rostro de la cocinera, su sonrisa inquieta aquella primera ocasión que se encontraron y el misterio que ella había soportado solitaria durante tantos años. Si la historia te está gustando, no olvides darle like, suscribirte y comentar qué te está pareciendo. Al abrir los párpados, la menor seguía allí contemplándolo con determinación. No era una menor ordinaria, eso estaba evidente. La velocidad con la que había leído y descifrado un documento legal era algo que pocos adultos lograban. Había en ella una mezcla de pureza y genialidad que lo conmovía. «Tendré que conversar con tu madre», expresó finalmente con un tono serio. La menor respiró profundo, como si hubiera esperado esas palabras desde siempre. «Sí, pero primero tienes que cuidarte de los que te desean estafar». El hombre miró el documento una vez más, apretando los labios. El impacto de la traición y la revelación de aquella paternidad inesperada lo habían dejado oscilando, pero en ese momento comprendió que no podía dejar transcurrir ni un minuto más sin solucionarlo. Dos batallas lo aguardaban: descubrir hasta dónde llegaba el fraude y enfrentar a la mujer que le ocultó a su propia hija. Con el corazón palpitando aceleradamente, se incorporó del asiento. Pero antes de dar un paso, la menor volvió a señalar el documento. «Papá, prométeme que no vas a firmar nada hasta estar convencido». Él la miró con los ojos repletos de contradicciones y respondió con voz reducida: «Lo prometo».
La tensión en la biblioteca era tan intensa que parecía que el tiempo se había detenido. Y aunque el magnate trataba de mantener la compostura, sabía que nada volvería a ser igual después de lo que acababa de escuchar. El magnate guardó el documento en un cajón con cerradura mientras sus pensamientos se arremolinaban sin descanso. No podía quitarse de la cabeza aquella palabra que la menor había pronunciado con tanta seguridad. «Papá». El mundo que había construido parecía tambalearse en un instante, pero también algo en su interior se había encendido, como si hubiese estado esperando, sin saberlo, a que esa verdad saliera a la luz. «Ven conmigo», dijo finalmente tomando la menor de la mano. Caminó por los pasillos hasta llegar a la zona de cocina. La cocinera, al verlo llegar acompañado de su hija, palideció, dejó caer la bandeja que sostenía y retrocedió un paso. «Necesitamos conversar», pronunció con voz firme, pero cargada de emoción. La mujer bajó la mirada, incapaz de sostenerla. «Yo no deseaba que lo supieras así. Tenía pavor de que me despidieras, de perder lo único que nos daba sustento. ¿Y creíste que ocultarme a mi hija era la mejor salida?», replicó con un tono que mezclaba dolor y reproche. La menor, atrapada entre ambos, sostuvo la mano de su madre y habló con valentía. «Mamá, yo le dije la verdad porque él tenía derecho a saberlo». El empresario se inclinó hacia la mujer intentando contener la furia que lo invadía, al mismo tiempo que una ternura inesperada lo desarmaba. «Dime la verdad. ¿Desde cuándo lo supiste con certeza?». Ella, con lágrimas contenidas, respondió: «Desde el primer momento, no quise interrumpir tu vida. Pensé que jamás ibas a aceptar a alguien como yo, y al ver lo lejos que habías llegado me dio pavor. Preferí quedarme en silencio y cuidar de nuestra hija en secreto». Él se llevó una mano al rostro luchando contra el vendaval de emociones. Después respiró hondo y asintió. «Lo que hiciste fue duro, pero no puedo cambiar el pasado. Lo que sí puedo cambiar es lo que haré a partir de ahora». Se volvió hacia la menor y con voz quebrada le dijo: «Perdóname por no haber estado todos estos años. No supe de ti, pero ahora que lo sé, te prometo que jamás volveré a dejarte sola». Los ojos de la menor se iluminaron con un brillo nuevo. Abrazó a su padre con intensidad, como si hubiera esperado ese momento toda su vida. La cocinera, conmovida hasta las lágrimas, no pudo evitar unirse al abrazo. Pero la calma duró poco. El magnate sabía que el fraude seguía siendo una amenaza inmediata. «Debo resolver lo del documento», dijo con firmeza. «No permitiré que destruyan lo que construí, mucho menos ahora que sé que tengo a alguien por quien luchar de verdad». Decidió enfrentar a los socios que habían planeado el engaño. Convocó a una reunión de emergencia en la sala principal de la empresa. Cuando todos estuvieron presentes, dejó caer el documento sobre la mesa. Creyeron que podían verme la cara, pero lo subestimaron todo. Uno de los ejecutivos intentó replicar con nerviosismo: «Señor, todo está en orden». «Mentira», interrumpió con fuerza golpeando la mesa. «Una menor de apenas 9 años descubrió lo que ustedes intentaron ocultar. Eso demuestra dos cosas: su codicia y su torpeza». El silencio llenó la sala. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. El magnate tomó una decisión que marcaría un antes y un después. «Están despedidos y me encargaré de que nunca más trabajen en esta industria». Las caras de los traidores se descompusieron, la vergüenza y el pavor se mezclaron en sus expresiones. El magnate, sin perder más tiempo, se levantó y salió de la sala con paso firme. De regreso a su biblioteca, encontró a la menor esperándolo con una mezcla de ansiedad y esperanza. «¿Lo resolviste, papá?». Él sonrió con un gesto de orgullo y ternura. «Sí, gracias a ti todo cambió. Me salvaste de una ruina segura». La cocinera, con los ojos aún húmedos, se acercó y dijo con voz temblorosa: «Nunca imaginé que ella fuera la razón para que todo saliera a la luz. Perdóname por tanto silencio». El hombre la miró con sinceridad. «No será fácil perdonar de inmediato. Pero hoy entendí algo. El destino siempre encuentra la manera de mostrarnos la verdad, aunque tratemos de ocultarla». La menor los miró a ambos y sonrió con la serenidad de quien sabe que ha cumplido un propósito. «Lo importante es que ahora estamos juntos». El magnate la levantó en brazos mirándola a los ojos. «Tienes una inteligencia increíble y un corazón aún más grande. Prometo apoyarte, protegerte y darte todo lo que mereces. Ya no eres un secreto, eres mi hija y eso es lo más valioso que tengo». Las palabras resonaron en la biblioteca como un juramento eterno. La cocinera se acercó y aunque el camino por recorrer sería complejo, los tres sabían que estaban dispuestos a enfrentarlo juntos. El magnate, antes de cerrar el día,
Se asomó a la ventana y pensó en silencio. La vida le había dado riquezas y poder, pero nada de eso se comparaba con la verdad que acababa de descubrir. Una hija, un lazo irrompible y una segunda oportunidad para ser mejor hombre.